Hola, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Índice Económico. La inflación no está desanclada ni fuera del objetivo, pues solo refleja el aumento de algunos precios, insistió Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Explicó que el aumento en las tasas de interés de referencia que el Banco de México ha realizado en los últimos meses busca que la inflación baje a niveles de 5.5 y 5.6%, que en 2018 descienda a niveles de 3% y que al inicio de 2019 tenga una caída muy importante. La American Sugar Alliance, que representa a la industria azucarera en Estados Unidos, publicó un desplegado en el periódico Washington Post titulado Cuando Aloha quiera decir adiós, donde señala que la principal empresa productora de Hawái quebró por la competencia desleal del azúcar proveniente de México. La Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera respondió en un comunicado calificando el hecho de mentiras absurdas acerca de México y dijo que se trata de un argumento para que el gobierno de Donald Trump imponga impuestos al azúcar mexicana el próximo 5 de junio. Los empleados mexicanos invierten 3.4 horas en promedio en tareas que no están relacionadas con sus actividades laborales, lo cual va en detrimento de su productividad, advirtió un estudio de la empresa Cronos. Esa pérdida de productividad se calcula en 6.5% de una semana laboral de 40 horas, lo que significa un costo por empleado de 15,900 pesos desperdiciados en tareas administrativas por año. El 52.07% de los pequeños comercios han sufrido robo en el país, que van desde la sustracción hormiga hasta asaltos con violencia. Así lo arroja una encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC. La mayor incidencia se registra en las zonas metropolitanas de Monterrey, Jalisco y la Ciudad de México. La zona norte es una región del país que tiene desafíos, pero también oportunidades. Veamos la siguiente pieza. Hay lugares en el mundo que pareciera que tienen vida propia, pero no por ser un lugar hermoso considerado patrimonio cultural de la humanidad, sino por el intercambio comercial que existe entre estados y habitantes. Tal es el caso de la franja fronteriza México-Estados Unidos, donde 14 millones de habitantes, 10 estados y la comercialización se realiza en 56 puntos. Esta región fronteriza es una de las más activas del mundo. Se caracteriza por ser una región heterogénea. Esto quiere decir que es un lugar con un desarrollo económico avanzado comparado con cualquier otra zona del país. Hay quien asegura que esta parte del país es la cuarta economía del mundo. De acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, México es uno de los 3 primeros socios comerciales para 22 estados de la Unión Americana. La frontera norte de México, sin lugar a duda, es una de las economías más importantes para los mexicanos. ¿Qué pasa con esto en la actualidad, con la llegada de Trump, con la reforma fiscal? Todo parece ser que son puntos que les afecta, y en Índice Económico hoy le platicamos de este tema y nos da mucho gusto que nos acompañe el senador Héctor Ábalos, presidente de la Comisión de Frontera Norte. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos. Toda esta economía de la frontera norte parece ser que es la economía más importante para México. Sin lugar a duda no se le ha dado la temática necesaria, ¿no es así, Héctor? ¿O cómo lo visualizas tú? Sí, mira, indudablemente el tema de la frontera norte es un asunto que debe ser central en la agenda de trabajo de la administración actual. La frontera sintetiza una complejidad, yo creo que una complejidad positiva por parte de lo que es el crecimiento y el desarrollo del país en varios sectores. Y indudablemente el gobierno federal debe de tener, y cuando hablo del gobierno federal no me refiero estrictamente al Ejecutivo y a la administración pública federal que lo auxilia, sino me refiero en general a las instancias de decisión del Estado mexicano que tienen la responsabilidad de gobernar, en las que incluyo obviamente al Congreso. Debemos de tener la capacidad de replantear la política de desarrollo que evidentemente apuntala a crecimiento, que crecimiento y desarrollo no es lo mismo, pero una política de desarrollo muy puntual en la frontera norte, te decía yo, porque sintetiza una buena parte de esta relación con Estados Unidos.
Un primer aspecto que yo destacaría, indudablemente, es poner sobre la mesa la revisión del marco jurídico en materia fiscal, el tratamiento fiscal, que pues prácticamente con la última reforma nosotros pensamos, me refiero al grupo parlamentario del PAN, y así se ha dicho públicamente, que hay aspectos que son inhibidores del desarrollo y del crecimiento económico de ciertos sectores fundamentales para el crecimiento de la economía. Además de lo fiscal, ¿cuáles son los focos rojos, otros focos rojos que pudieran pues, mermar la competitividad de la frontera norte y de todos los estados que constituyen esa región? Mira, el tema de la negociación ahora del Tratado de Libre Comercio que ha planteado ya el presidente de los Estados Unidos abre algunos frentes importantes, ¿no? Yo pienso que fundamentalmente esta idea de gravar las exportaciones provenientes de México, vamos a hablar concretamente de nuestro país, sí te abren un frente de debate pues, muy importante de lo que debe ocurrir en México. ¿Por qué, Darío? Porque la mayor cantidad de las exportaciones del país fundamentalmente viene de la región fronteriza, porque ahí están instaladas, evidentemente, en Nuevo León, en Baja California, en Chihuahua, en Sonora, están instaladas la mayor cantidad de fábricas o de maquiladoras o de empresas, digamos, que de alguna manera constituyen los centros de exportación hacia Estados Unidos. Y pienso que es fundamental repensar precisamente la estructura que estamos teniendo, por ejemplo, en lo que es el tratamiento de la exportación precisamente de activos y poder quizás dar un viraje hacia un tratamiento de exportación de servicios. Es decir, tenemos que encontrar la manera, y cuando digo exportación de servicios, me refiero a esquemas en los cuales puedas traer la mercancía considerada como de origen en Estados Unidos y luego devolverla como un producto terminado, que tenga tratamientos diferentes para la industria en México y que de alguna manera, si bien puedes pegarle en la parte de la utilidad, al final de cuentas lo que trates de hacer es de mantener la posibilidad de tener los empleos en nuestro país. Héctor, como presidente de la frontera norte, de la Comisión de la Frontera Norte del Senado, ¿están trabajando ya en alguna propuesta, tanto en lo fiscal como en esta renegociación que es lo más seguro que se haga con Estados Unidos, para que no se vean o se vean beneficiados estos 6 estados de la frontera norte? En general, sí. Te puedo decir que se han presentado, mira, se han presentado diversas iniciativas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados que tiene que ver un asunto fundamental con la revisión de la estructura fiscal aplicable, evidentemente, a las actividades productivas fundamentalmente ¿Que se bajara? asentadas en la frontera. Yo creo que debemos de volver a revisar, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la homologación del impuesto al valor agregado, con la homologación del IVA. Otro tema fundamental es el que te comentaba yo hace un momento, que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. ¿De qué manera están dándose estos gravámenes a las empresas y si esto efectivamente está incentivando su productividad o la está inhibiendo? O sea, creemos que este es un momento fundamental. Hay diversas iniciativas presentadas para generar zonas económicas en la frontera, similar a la parte que se dio en esta última aprobación de zonas exclusivas a lo largo de la República. Sin embargo, nosotros pensamos que esos criterios, por su definición, excluyen precisamente a los estados de la frontera. Es decir, los estados de la frontera no tienen ese nivel de marginación. Lo que se estaría buscando es un esquema de beneficios que tienen como propósito un aumento de la productividad y no necesariamente, como es el caso del resto de las zonas del país, que tienen una depresión distinta y que tienen una serie de problemas demográficos y de problemas sociales muy diferentes de los que ocurren en la frontera. Porque la riqueza de estos estados es totalmente dispersa, uno contra otros, ¿no? Es totalmente dispersa. Lo que tenemos que entender es que la frontera norte, la frontera sur, el centro y distintas regiones del país son diferentes. Y tenemos que encontrar la forma de obtener el mayor beneficio de esto. ¿Cuál ha sido la intervención y la discusión que se da en torno a la problemática de la región, pero desde la perspectiva de los gobiernos de los estados? La mayor parte de esos estados
están atravesando por situaciones complicadas en términos de inseguridad, por ejemplo, Sí, claro. de escándalos políticos. ¿Qué están haciendo los gobernadores? Mira, nosotros, yo lo que te puedo decir es lo que estamos haciendo desde el Senado, desde la Comisión de Frontera Norte, con ellos, con los gobernadores. Nosotros hemos sostenido ya diversas pláticas con los gobernadores de la frontera, precisamente con el ánimo de ir generando una visión integral. O una agenda de trabajo. Una agenda de trabajo, indudablemente, que en mi opinión, y en opinión creo que compartida con varios de ellos, tiene que ir paulatinamente involucrando a sus pares en Estados Unidos. No solamente es un tema de México. La verdad es que el desarrollo regional de la frontera es un asunto complejo, y cuando digo complejo es integrado por diversas variables de un lado y del otro de la frontera, es decir, México y Estados Unidos, y es un asunto que no se puede desconocer. Entonces, sí hemos tocado base con este asunto. Lo mencionabas tú hace un momento y creo que hay que destacarlo. Obviamente, en este momento, la problemática fundamental de la frontera quizás se ve opacada por temas de seguridad Y de migración. y de migración. Así es. ¿Cuáles serían Exactamente. los alcances que buscarían dentro de la comisión? Lo que te decía hace un momento es... En este periodo de sesiones que viene, ¿se buscaría ya algo muy planchado que pueda pasar y apoyar? Mira, yo creo que son asuntos que corren de manera paralela. El trabajo legislativo del Senado, en términos del periodo de sesiones, pues es un asunto autónomo, digamos, por así decirlo. Lo que se estaría tratando a través de esta construcción de una agenda integral es poder primero identificar cuáles son los principales temas en los cuales debemos de trabajar conjuntamente, priorizar esos temas y luego hacer una distribución de responsabilidades, tanto en lo que ocurre con la competencia del Ejecutivo Federal y de la Administración Pública, lo que es parte del Congreso y qué le corresponde a los gobiernos de los estados. Y esperamos que esta plática o esta agenda integral se pueda construir igualmente con gente de Estados Unidos, con quien también hemos tenido algunas reuniones, y yo te puedo decir que hay un enorme interés por por mantener, digamos, una relación muy constructiva y muy eficiente con México. Sin lugar a duda, mucho trabajo dentro de la Comisión Frontera Norte, mucho trabajo para la iniciativa privada. Ojalá que se siga fortaleciendo toda esta frontera norte, que se maneja casi el 60-70% de las negociaciones, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, en fin, comercio en territorio nacional. Muchas gracias, Héctor Ábalos, Gracias. presidente de la Comisión Frontera Norte, por estar esta noche aquí en Índice Económico. Gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Recuerde que el próximo miércoles tiene una cita con nosotros, 22:15. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega. Buenas noches.